Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos, a los que se van sumando a un encuentro más de cocina y nutrición, como hacemos cada miércoles junto con la profe María Belén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí veo que se van conectando. ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí un miércoles más para comenzar con un encuentro de cocina y nutrición, ¿sí? Muchas gracias a los que se van sumando. Seguramente de un momento para otro se vaya conectando la profe María Belén y ya le damos el ingreso, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mirta. Tengo una idea que se sumó, pide un deseo. Bueno, un poco la idea es, ir continuando con estos encuentros que hacemos semana a semana, con cada uno de ustedes. Les agradecemos las fotos que nos fueron enviando. Y bueno, que tengan presente, bueno, que las consultas que nos quieran hacer, nos las pueden hacer llegar a través de cada uno de los grupos que tenemos, que forman parte de los cursos que nosotros damos, y también, si no, a través de Instagram, ¿sí? Acá veo que la profe María Belén ya solicitó el ingreso. Buenas, buenas. Esperar que ingrese. Hola, ¿cómo va? Buenas. ¿Cómo estás, Gas? ¿Cómo va, Bele? ¿Todo bien? Bien, bien, me doy cuenta que puse mal la luz, la altura. Ah, Ahí está, bueno, no, pero te vimos bien. ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo va? Bien, acá estamos, ya con parte de la intro hecha. Les daba la bienvenida a cada uno de ellos y les podía también decir que, bueno, las dudas que surgieran de cualquier receta que vamos haciendo, nos la pueden hacer llegar a través de un mensajito y del Instagram. Así que Exactamente, bueno, sí, sí, un sí, poco. sí. Hoy con preparaciones muy ricas. A nosotros que tenemos una predilección por lo dulce, sabemos que las recetas de hoy son sencillas y aparte de sencillas, bueno, la tuya particularmente tiene mucha historia, porque es una receta que tiene así como mucha historia, ¿no? Una carga cultural bastante importante y además es deliciosa, deliciosa. Yo ya me estoy, No, de solo tal cual. pensar estoy tentada. Yo no hice ningún adelanto por ahora, pero ya podemos ir comenzando a comentarles. Como decía Abel, para el día de hoy pensamos en una propuesta que sea fácil, rica y que también tenga, bueno, esto que decía, ¿no? Un poco de historia, un poco de una cosa característica de una región o de un país también, ¿por qué no? Pensamos en una propuesta dulce y vamos a hacer una masita que se llama mamul, la voy a hacer yo en este caso, y que es muy fácil y que lleva muy poquitos ingredientes, así que nada, súper fácil también para poder utilizar como a la hora del té, ¿sí? Como un petit four también, ¿por qué no? Este, Así que bueno, esa es la idea. Esta masa, esta masita puntualmente se hace en la parte oriental, en los países árabes, ¿sí? Y es muy común que se pueda hacer a mano, ¿sí? O utilizar un molde de madera, que ahora yo les estoy presentando cada una de las cosas que vamos Ujú. a utilizar en. Para los que vieron el flyer que subimos, creo que fue ayer, ya había como un adelanto, ¿no? De lo que ibas a preparar. No sé si por ahí lo pensaron así o pensaron que había sido una foto elegida al azar, pero en realidad tiene que ver justamente con la receta de hoy. Claro, tal cual. Justamente, bueno, cómo van a quedar las masitas, también se pueden hacer a mano, así que ahora vamos a ver las diversas opciones que nos ofrece esta receta. Así que si Buenísimo. te parece bien, me voy poniendo el uniforme, voy acomodando algunas cositas y Perfecto. enfoco mejor la cámara para la parte a donde voy a trabajar, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Así ya te pones vos manos a la obra y nos vamos a ir de a poco deleitando con los ingredientes que lleva esa receta. Que bueno, como decía Gas, es una preparación fácil de hacer, pero la verdad es que vale la pena porque es riquísima, muy, muy rica.
para los que nos gustan las cosas dulces, a veces tener ese tipo de opciones es más que interesante, ¿no? Siempre con control el consumo de ese tipo de preparaciones, pero está bueno para no caer por ahí en las preparaciones que son siempre las mismas, sino incorporando sabores diferentes. Tal cual. Bueno, Bel, les voy a ir presentando los ingredientes y les voy a comentar que tenemos dos partes. Por un lado la masa, por otro lado el relleno. Son los dos súper simples, pero hay un tiempo de descanso de la masa que yo voy a tratar de respetarlo al máximo posible, ¿sí? Sin irnos del horario o del tiempo para que no quede después, no tengamos problemas al momento de poder grabar y que quede guardada la clase, ¿sí? Sí. Entonces, les voy a mostrar por acá la mesa, más o menos tengo acá armado, ¿sí? Tengo por acá sémola. Esta sémola que voy a utilizar para hacer la masa es esta sémola que es finita, que se utiliza generalmente para poder hacer las pastas, ¿sí? Que es típica de la pastelería que se utiliza en los productos árabes, es la más común que se utiliza con suma frecuencia. Por otro lado voy a tener 100 gramos de manteca que voy a derretirla, ¿sí? Estos son ingredientes para la masa, y un poquito de leche fluida común que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá, tengo dos opciones. Tengo que derretirla, podría utilizar un microondas perfectamente, y si no, la podría hacer también a baño de María, el proceso de derretir, ¿sí? Esto se puede hacer a potencia máxima, sin problemas. Yo voy a utilizar el microondas. Entonces voy a poner esto ya a derretir. No van a poder ver el microondas, pero sí le voy a dar un minuto, mientras voy a esperar para poder agregar acá la masa. El resultado es una masa hidratada, ¿sí? Que tenemos que dar el trabajo mínimo como para que quede de una textura lisa, ¿sí? Y que se pueda trabajar, ¿sí? Por otro lado, después les voy a mostrar que acá tengo algunas nueces, un adelanto, después bien el resto de los ingredientes de relleno. Como no tengo algo con que molerlo, utilicé un palo, ¿sí? Un palo de amasar, pero podrían usar perfectamente, si tienen una procesadora, también azúcar que voy a utilizar. Y acá tengo dos opciones más, que es la miel, ¿sí? Y canela, que si llegado el caso quisieran ponerle, son viables para el relleno. Esto lo voy a dejar en un costadito y voy a ir con la masa. Les comento, todo lo que es pastelería de Oriente utiliza mucha cantidad de aromas, por lo cual es sumamente importante tenerlo presente, ¿sí? Yo derretí la manteca, ahí se va a ver, ahora le voy a agregar, se va a ver mejor aún. Le agrego estos 100 gramos de manteca a los 250 que tenía ya de antemano de sémola, ¿sí? ¿Podría llegar a utilizarse harina 4 ceros para hacer esto? Bueno, sí, es posible, ¿sí? Pero lo tradicional es que se haga con esta sémola. Si quisiéramos reemplazarla, bueno, tendríamos que pensar en si es viable utilizar el máximo de cantidad de sémola y después podría ser 50% y 50% de harina 4 ceros, ¿sí? Entonces voy a ir con la leche, que es un cuarto de taza aproximadamente. Esto lo vamos a ir un poco viendo a ojo, que era, y es lo que prácticamente siempre recordamos, ¿sí? Que vamos a ir viendo la textura de la masa en función también de cómo va absorbiendo estos líquidos, ¿no? Algunas veces puede ser distinta de otras, ¿no? Un poco por la calidad de la sémola, en este caso también podría ser de la harina, si la llegáramos a utilizar. Entonces, bueno, tener presente eso, ¿sí? Hasta aquí vamos. ¿Se escuchó todo? Sí, perfecto, perfecto. Está bueno lo de la aclaración de la sémola porque en realidad son muchas las preparaciones que se usan, digamos, de este tipo de pastelería que utiliza la sémola en lugar de harina, ¿no? Entonces, por ahí, para quienes no la trabajaron nunca,
es una buena alternativa para probar y ver cómo funciona, que digamos, da muy buenos resultados. También la masa va a tener una textura diferente, ¿no? Ligeramente diferente. Entonces está bueno también probarlo. Claro, como bien arenosa, como verán acá, todavía no se terminó de unir, pero esto se forma una arena, ¿sí? A ver, voy a dirigir un poco mejor la luz, capaz, pero Ujú. se forma una arena. Entonces, vamos a seguir agregando leche de manera tal que podamos terminar de unir toda esta masa y después ya la vamos a dejar al descanso. Esto se podría este, hacer también, si quieren, al principio, eh, con, un, con una multiprocesadora, pero es muy fácil realmente, no van a tener mayor dificultad al momento de hacer esta masa, por lo cual creo que realmente no se justifica, pero si no pueden amasar o tienen muy poquito tiempo, podría hacerse con un par de pulsaciones de la procesadora, ¿sí? Ujú. Termino de agregar entonces la leche, no sé si por ahí quedó alguna consulta, por ahora estamos bien. No, va bien. Lo interesante a destacar es que no tiene azúcar la masa. No, en este caso no tiene azúcar y no llevan más que estos tres ingredientes, ¿sí? Que es la manteca, es la sémola y la leche, ¿sí? Ujú. Así que lo que me faltó acá, un poquito de leche, así que voy a agarrar un poquito de cantidad extra. Vamos a Perfecto. Bueno, preparar. pero eso es lo que pasa en la realidad, ¿no? Que según por ahí la temperatura a la que esté la manteca, la humedad que pueda tener Sí, naturalmente la sémola, que esté un poquito más gruesa, un poquitito más finita, digamos, todo eso va a generar también diferencias en cuanto a la capacidad de absorción y la cantidad de líquido que tengamos que agregar. Lo importante es el resultado final, como decimos siempre, no más allá de que las cantidades son como orientativas a la hora de las preparaciones, después con la práctica uno va adquiriendo, digamos, esa capacidad como para sí, reconocer la humedad de las masas, la capacidad de integración de los ingredientes y demás. tal cual. Así que es un poco, como decías vos, ¿no? Es aproximado. Ujú. Puede surgir alguna necesidad extra de líquido o podría ser que incluso a veces con un poquito menos que lo sugerido, podría llegar a funcionar y andar muy bien la masa, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que esto ya se terminó de unir, es dejarlo al descanso, preferentemente una media hora o una hora. Ujú. Eso puede llegar a ser ideal. Yo voy a tratar de dejarlo lo menos posible como para poder ir armando los mamul. Mientras tanto yo voy a ir haciendo el relleno Ujú. que tenemos un montón de opciones, ¿sí? Desde Sí. ya vamos a presentar hoy, que en este caso lleva nueces, o podríamos ir pensando después algún otro, capaz que después lo pensamos juntos, ¿sí? Ujú. Eh, ahora sí, voy terminando de unir la masa. Acá aproximadamente son bastante chiquitos el recipiente que tengo yo a donde cargué la leche, así que voy a agregar una cantidad más. Esto recuerden que tiene que quedar flexible, con lo cual Ujú. lleva bastante líquido, ¿sí? Ahora sí, ahora vamos a estar. Bien, y este tipo de pastelería, en este caso puntual, se cocina en el horno, como la mayoría de los casos de los que se utiliza sémola, que son como pasteles, Ujú. ¿sí? A donde el ingrediente fundamental también viene de la mano de los almíbares, ¿sí? Que son los que le dan el sabor, ¿sí? Que generalmente se agregan hacia el final. Exacto, Entonces, sí. es los que también llevan los sabores, ¿no? Digamos, las ralladuras, los aromas, los picores, digamos que Ujú. el almíbar también le aporta ese dulzor que muchas veces las masas no tienen, como es el caso de esta, que no tiene nada, nada, nada de azúcar. ¿Ven cómo queda?
y ya se despega. Perfecto. Entonces, sí, hay que amasarlo un poquito y ya dejarlo pendiente para poder después utilizarlo en los panes. Bien, ahora sí, yo ya lo voy a dejar descansar, lo voy a cubrir esto en un lugar tibio, voy a andar súper bien, así que lo voy a dejar todo un costadito y me voy a ir lavando las manos y les paso a comentar el resto cómo continúa. Bien, ahí, mira, acá se están preguntando justo si la sémola es la que se compra, se puede comprar en el supermercado. Sí, por supuesto, se puede comprar en el supermercado. Se puede comprar en el supermercado y si no también, bueno, como siempre, ¿no? En las dietéticas que se venden sueltas y por ahí, por una cuestión de costos, puede llegar a ser más económica. Tal cual. Yo la conseguí perfectamente la dietética, sin mayor problema, porque no es un producto que requiera demasiada eh, conservación y es Uh -huh, muy común utilizarlo para hacer las pastas, uh -huh, más que nada cuando se utilizan los moldes blanquitos, ¿sí? Que generalmente después se desmontan, ¿sí? Se giran y terminan de despegarse los sorrentinos, los raviolones, los ravioles. Bueno, la sémola, además de utilizarla muchas veces dentro de la masa, se utiliza también para poder lograr ese despegar. uh -huh. Entonces, es algo que se utiliza hoy por hoy muchísimo y se consigue fácilmente en la dietética. Más que nada en la dietética, en algunos supermercados puede costar, tal vez. Uh -huh. Bueno, les voy a mostrar entonces, una vez que ya tenemos el tema de la masa ya concluido, media hora, una hora de descanso, vamos a pasar al relleno. Para el relleno, yo creo que para esto va a convenir trabajar acá sentado, para que se pueda ver todo, y más que nada porque no ofrece tanta complicación. Uh -huh. Yo tengo nueces. Nueces que utilicé para la cantidad que vamos a preparar hoy, 150 gramos, ¿sí? Yo las piqué, las aplasté un poquitito, en este caso puntual, como les decía, no tengo procesadora, entonces utilizo este palo de amasar como para partir, ¿sí? Bien, bueno, entonces, voy a aplastarlo, esto ya lo tengo adelantado porque me imaginé que la mesa se me iba a mover, entonces me adelanté un poquito y tengo algo ya hecho. Entonces, voy a agregar el resto de las nueces, algunas para que se vea, ¿sí? Que lo que estoy haciendo simplemente es poderlas picar un poquito, no Uh mucho -huh. más que eso, ¿sí? Eh, Esto se puede hacer con una procesadora, se puede picar a cuchillo también, sin ningún tipo de problema, pero en este caso estaría muy bien así como se puede lograr. Sí, no tienen que dejar las nueces enteras porque tendrían un problema al momento de después lograr el relleno. ¿Por qué? Porque el molde es muy chico, ¿sí? Entonces, ahora vamos a terminar el relleno, después les voy a presentar el molde y cómo se puede hacer, ¿sí? A ver si ahora se puede ver por aquí. Mira, ahí justo estaban preguntando si se pueden picar en lugar de moler. Sí, por supuesto, se pueden picar también. Sí, sí, cualquiera de las Perfectamente. alternativas son válidas. Tiene que estar en partes más pequeñitas Bien porque ya finito. van a ver el molde. Eso va a ser el relleno dentro de un molde que es bastante pequeño. Entonces tiene que estar todo, digamos, lo más maleable posible para poder contener relleno en el interior de la masa. Tal cual, como dice Bel, como esto va a ser parte del relleno, tiene que estar bien finito. Hay partecitas que se pueden moler casi como si fuese una arena, Uh -huh. prácticamente. Los laterales ya me quedaron así, ¿sí? Voy a seguir haciendo un poquito este ejercicio y en el interior le voy a poner unos 80 gramos de azúcar que tengo por acá. Yo ya lo había pesado, Uh -huh. azúcar. Y también, para poder lograr una buena consistencia en el relleno, uno de los recursos que se utiliza mucho es el del almíbar o la miel, ¿sí? Esta Uh -huh. consistencia que tiene la miel, ¿sí? Ayuda también a lograr muchas veces que sea más maleable el relleno al momento de quererlo
unificar, ¿sí? Al momento de querer lograr una consistencia que se pueda moldear, ¿sí? Ujú, Ahora van a ver, el molde es yo se lo voy a acercar, es en madera, también se podría hacer perfectamente sin molde, pero tengan en cuenta que nosotros vamos a poner una masa todo por alrededor y tenemos que dejar un hueco de ujú. manera tal que después se pueda desmoldar, ¿sí? Entonces, al utilizar almíbar o al utilizar miel, logramos que el relleno se pueda ser maleable, ¿sí? Que se pueda formar una bolita y que conserve una forma antes de colocarlo dentro del molde, ¿sí? Ujú. Ahí Aquí dice vamos, Marianela, qué molde extraño, es un molde clásico, es el molde característico de esta preparación, que no es tan tal cual. fácil, no Este es tan molde fácil de conseguir. no es fácil de conseguir, aunque ahora en algunas casas árabes yo creo que los deben de traer. Ujú, Bueno, incluso lo he visto en algunos mercados que ahora están bastante de moda, que se pusieron en el último tiempo en la zona más gastronómica y que son más fáciles de conseguir. Pero el molde este se hace en una madera típico y de la zona y después se acuña, ¿sí? Dándole esta forma clásica, digamos. ujú. Pero perfectamente lo pueden hacer sin necesidad, prescindiendo de esto, y quedarían más rústicos o con una forma más ovaladita o Ujú, circular, pero perfectamente se puede hacer. sí. Y en todo ¿Termino de moler caso, un poquito más? sí, y en todo caso por ahí Sí, ese diseño que tiene naturalmente, que está dado por el molde, se puede hacer con algún tipo de, no sé, el canto de algún cuchillo, algo que no sea filoso como para no cortar la masa, pero sí para marcarlo, ¿no? Que a veces se pueden usar los mismos elementos que se utilizan cuando uno trabaja fondant o las pastas para cubrir tortas y demás, que bueno, sería una alternativa también como para marcar y dar esa forma en la superficie. tal cual. Es una opción válida, todas las que ustedes quieran o tengan, puede ser un cuchillo, puede ser la parte de atrás de un cuchillo, un tenedor, o algo Ujú, para marcar alguna gubia, también podría ser sí. perfectamente algo para que lo pueda decorar. Bien, entonces acá ya tengo ya las nueces bien molidas, Ujú, ¿sí? Y entonces voy a agregar, ¿listo? Voy a agregar los 80 gramos de azúcar, azúcar común, sin ningún tipo de cuestión puntual. Y ujú. entonces mezclo y acá venimos con los aromas. Yo en este caso no tenía otra cosa que agua de azar, ¿sí? Podríamos ponerle, si no les gusta, pueden ir con un agua de rosas sin ningún tipo de problema. Tengan presente que la esencia de agua de azar es muy fuerte, entonces hay que utilizar muy poquita cantidad, incluso medir con la tapita, ¿sí? Y agregarla con mucha precaución. ¿Sí? Sí. Algunos también agregan, puede ser, un poquito de coñac, si les gusta, pero no es tan clásico como el agua de azar o el agua de rosa. Ujú. Bien, Ahí Gas están ahí, preguntando también si el molde es solamente para armarlo, no para cocinarlo. Es decir, igual ya lo van a ver cuando lleguemos a ese momento, sí, pero solamente se arma ahí cada una de las piezas y se van desmoldando y después ya se ponen en una bandeja, en una placa como para el horno. tal cual. El molde simplemente sirve para poder armar. Igual ahora lo vamos Exacto. a ver bien en detalle. Y si quisieran, acá podrían entonces pensar en alguna otra opción de relleno, que después lo vamos a hablar. Se podría agregar en este momento, si quisieran, un poquito de canela, si es de su gusto, ¿sí? También es viable, ¿sí? Ujú. Pero vamos por lo más clásico. Vamos con la miel, entonces, como para amalgamar este relleno que está un poquito, ¿sí? Arenoso, más disperso, importante, en este momento ya empieza a tener como relevancia que sean bien chiquitas las nueces, porque también va a ayudar a poder generar, amalgamar todo este relleno que después sea bien maleable. Una cucharada de miel, si tuvieran almíbar hecho de tanto por tanto, cuando digo tanto por tanto es cantidades iguales
de líquido, ¿sí? Y azúcar podría utilizarse perfectamente para lograr, ¿sí? Este relleno que sea bien maleable. Mezclo bien, y va a costar un poquito esto lograrlo, hay que tener un poquito de paciencia, porque hay que mezclar bien todo este relleno, ¿sí? Puede llevar, como les digo, un poquito más, un poquito menos. En el caso de un almíbar, sí hay que tener la precaución de que esto no se convierta en algo muy líquido, ¿sí? Exacto, sí. Acá ya puse una cucharada de miel, vamos a agregar una extra, porque yo tengo una cantidad un poquito más importante que lo que decía la receta en cuanto al relleno, porque también pensaba después ocuparlo en algo que pienso terminar de hacer, así que esto sirve perfectamente, ya les digo, para este tipo de relleno, y también podría utilizarse para cubrir, si quisieran, una tarta, que es lo que pienso hacer yo también después. Aprovechando todo. Puede tener varias funciones, tal cual. Bien, lo mezclo con la mano, que va a ser lo que me dé la certeza total, ¿sí? De que esto va tomando una consistencia adecuada. Bien, ahí nos están preguntando si se puede rellenar con maní, por supuesto que sí, si se puede rellenar con pasas de uva. Las pasas de uva lo que tienen de bueno es que si uno las deja por ahí un poquito en remojo, si quieren con alguna bebida para darle gusto y si no directamente con agua caliente, una vez que eso se escurre y se procesa, nos va a dar también como la humedad necesaria para poder como unir o amalgamar bien los ingredientes. Es una buena alternativa también, ¿no? Tal cual. Bien, van a ver que esto ya tiene como más consistencia. Sí. Se ve, se ve. El azúcar, el almíbar, lo que va a hacer es que esto también quede como más pegajoso, ¿sí? Entonces es necesario al momento de rellenarlo, no tienen que quedar, fíjense que ahora cuando yo lo aprieto, esto, ¿sí? Un poquitito más, me va a faltar el trabajo, tiene que quedar como si fuese una pequeña bolita, ¿sí? Claro, la consistencia que usamos para las trufas. Claro, tal cual, ¿sí? Esto tiene que tener un poquito más de consistencia, así que ahora le voy a agregar algo más de miel, ¿sí? Esto con el líquido también es mucho más fácil, ¿sí? Esto también irá en cuestión del presupuesto que ustedes tengan disponible para poder hacer el relleno. Otra opción es que aportemos un ingrediente que de por sí tenga cierta humedad, como podría ser alguna fruta seca, que nos facilita esto para lograr la consistencia, ¿no? Ahora vamos llegando a obtener algo un poco más cercano. Bien, lo que tenemos que lograr es que esto se conserve cierta forma, ¿sí? Porque esto se va a poner en el centro. Sí, dátiles, ahí preguntan, dátiles, sí, 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 sí. Dátiles, higos, ¿sí? Exacto. Bien, ahí estamos. ¿Sí? Esto va a ser lo que se va a poner en el centro, por lo cual tiene que tener consistencia, tiene que quedar así. Bien, entonces, esto también lo vamos a dejar descansar, en un cachito lo vamos a terminar, ¿sí? Y amasar un poquito más como para que conserve más la forma, y les voy a ir presentando un poco el molde, ¿sí? Mientras llevamos contando otras opciones de relleno. Exacto, bueno, ahí dicen que no lo ven nada fácil. Es fácil, no es difícil. Lo que pasa es que hay que ir encontrando como la cantidad justa del ingrediente que le va a dar, digamos, la humedad necesaria para que se puedan formar esas bolitas, ¿sí? El tema es que es preferible siempre ir de a poco, porque si uno se pasa después es muy difícil, digamos, va a quedar con demasiado líquido. Entonces es preferible ir agregando de a poco hasta llegar a la consistencia necesaria. Después creo que Julián preguntaba por qué la masa no llevaba azúcar. Y bueno, en realidad el relleno tiene bastante dulce, ¿no? Entre el azúcar y la miel
como para equilibrar y que la masa no sea, digamos, una cantidad excesiva. También preguntaba, me parece ahí se me fue la otra pregunta de Julián, que decía por qué no usa toda la miel para el relleno, y tiene que ver con eso, porque toda la miel lo que va a hacer es hacer que se vuelva demasiado líquido esa mezcla, y en realidad la necesitas con la consistencia suficiente como para poder, digamos, formar esas bolitas y que efectivamente se puedan poner dentro del molde. Creo que todas estas preguntas, a medida que vayas avanzando en el proceso, van a quedar mucho más claras, ¿no? Porque se va a ver bien cómo es que se arma y demás, y por eso la importancia de que tenga consistencia lo que forma parte del relleno. De hecho, la preparación que tengo yo para mostrar después, te diría que es como ideal para ponerlo ahí adentro también, por la Claro, consistencia que tal queda. cual. Existe, claro, la posibilidad de utilizar otros ingredientes. Acá estamos yendo por el camino de lo que tiene más seco, ¿sí? Ujú. Y existe algo que también es factible, ¿sí? Que seguramente después nos va a comentar Bele como para poder cerrar también el panorama de los rellenos que podemos utilizar. Lo Ujú. importante es, bueno, en el caso de disponer el molde, siempre tener un poquito de sémola extra o harina, si estamos utilizando. ¿Para qué? Para poder incorporarle al moldecito, ¿sí? Y que no tengamos el problema de que se nos pegue, que es una de las cuestiones principales. Puede pasar que los primeros cuesten un poquito retirarlos del molde, pero después, en la medida que esto también se va utilizando, es mucho más simple y fácil. Por eso es importante tener un cierto descanso en la masa, como para que esto no suceda, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es poner un poquito de esta sémola por acá y que quede Ujú. algo impregnado así, Perfecto. pero podría llegar a hacerse a mano también sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de un descanso aproximado de 1 hora. Vamos a hacer un intento, un primer intento de mostrarles cómo está quedando la masa, ¿sí? Y vamos a ver qué tal resulta para poderlo desmoldar. Para esto, yo voy a encender el horno, lo voy a tener listo a una temperatura de 180, 200 grados aproximadamente, un horno medio. Ustedes si saben que tienen un horno fuerte, lo bajan a mínimo y cualquier cosa van regulando. Esto tiene una cocción de entre 10 y 15 minutos como mucho a esa temperatura, ¿sí? Ujú. Así que voy preparando esto para que ya nos quede listo y una placa para horno que eh, siempre vamos a necesitar. Yo voy a poner unos 200 grados como para que esto se cocine y bueno, acá no le voy a poner tiempo. Y les voy a mostrar cómo fue quedando esta masa. Ahora no me ven, así que voy a bajar la cámara. Bueno, lo que les. Yo ya tengo preparado un poquito de sémola, el Ujú. moldecito que se ve y algo de la masa. La masa, como verán, tiene cierta elasticidad, ¿sí? Ujú. Si ustedes se fijan, a ver, que no brille, tiene una elasticidad, pero se puede separar perfectamente trocitos de masa. Entonces, lo que voy a hacer, también si quisieran la masa, podrían agregarle alguna especie sin ningún tipo de problema, no es lo más tradicional, como les decía, pero es viable. Entonces, tomo una porción, voy a formar un circulito y lo voy a aplastar. Tal vez esta sea mucha cantidad, lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Tengan en cuenta que este es el tamaño de la masa y este es el molde. Me Ujú. parece que veo muy brillante, ¿no? La parte blanca de la masa, capaz que tengo que bajar un poquito la luz, No, o me no, parece a mí. no, se ve bien, ¿Se ¿eh? ve? Se ve bien, sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a conservar el molde acá. Esto si lo quisiéramos hacer sin el molde, tendríamos que hacer este mismo, ¿sí? La bolita, lo aplastamos bien y vamos a poner el relleno en el centro. Eso lo vamos a hacer después. Ahora lo voy a incorporar al molde.
A ver si se ve. Ujú. ¿Sí? Tengo el molde, tengo Perfecto. esta masa por aquí y hago el hueco. Lo coloco acá, como ven, va a haber una cantidad de masa que va a sobrar. Ujú. Así que esto lo podemos recortar o ya para la próxima sabemos el tamaño aproximado del círculo que tenemos que cortar, ¿sí? Entonces, yo voy a agarrar un cuchillito, en este caso, para cortar el excedente. Lo voy a retirar. Y voy a continuar aplastando y dando forma. Esta masa estar en contacto con la madera que está calada, ¿sí? Va a tomar forma Ujú. del moldecito, ¿sí? Y entonces nos va a quedar así. Y ahora sí tiene sentido esto que decíamos del relleno, ¿no? Que el relleno tenga consistencia, que pueda ser maleable. Así que lo voy a agarrar, si hace falta voy a ajustar un poquito más, porque tengo que lograr esa consistencia, ¿sí? Entonces vuelvo sobre esto, que creo que va a hacer falta un poquitito más de miel o medio líquido. También podríamos pensar, como decíamos, en agregarle tal vez un poquito de coñac, que podría quedarle muy bien. También podría quedar bien un poco de ron, Ujú. perfectamente, para poder lograr esa consistencia. Que es lo que no me está pasando ahora, ¿sí? Porque quedó un poquito granulado. Entonces, para evitar después tener problemas, vamos a trabajarlo bien. Problemas, digamos. Básicamente tendríamos una dificultad al momento de poner el relleno. Perfectamente podría ponerse de forma granulada, como está un poquito ahora, sí, pero lo más fácil es preparar el relleno en serie, varias bolitas que vamos a utilizar, e ir armándolo ágilmente, ¿sí? Tener todo el Ujú. relleno por un lado y hacerlo mucho más simple el trabajo, ¿no? Sí. De Bueno, hecho, una vez que uno ahora tiene sí. bien calculado el tamaño de la bolita del relleno, eso se puede preparar con cierta anticipación y mantener en la heladera hasta el momento del armado. Totalmente, es súper fácil. Fíjense esta consistencia que ahora sí logré, a donde yo aplasto y no se mueve prácticamente, ¿sí? Ujú. Esta misma consistencia que yo tengo acá, fíjense que esto quedó rígido, duro, ¿sí? Sería la que nosotros utilizamos también cuando hacemos baklava, ¿sí? Ujú. Esto ya quedó bien húmedo. Y esto también lo hace el tiempo de espera, ¿no? Estos 5 o 10 minutos que nosotros dejamos descansar este relleno, que yo lo dejé en un costado, ayudó a que la miel también ayude a amalgamar estos ingredientes, ¿sí? Ujú. Entonces ahora sí voy a poder lograr un pequeño relleno que no se deshaga. Ahora sí, Genial. ¿sí? Perfecto. Y entonces ¿sí? Adquiere importancia esto de que sea bien chiquitito, ¿sí? Como molimos nosotros la nuez. Vamos a ver ahí, yo lo agregué adentro, ¿sí? Genial. Ahí, Se me está haciendo agua a la boca de pensar en lo que va a quedar eso. y ahora sí, me voy a lavar un poquito las manos para poder terminar este que comencé. Y voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a hacer una pequeña bolita, agarrar un pedacito de masa chiquitito, voy a hacer una pequeña bolita. Esto si quieren lo pueden mojar, no es necesario, ¿sí? Si la masa está bien húmeda, se hace un disquito, ¿sí? Y entonces ahí lo vamos a tapar. Ujú. Bien, aplastamos bien y este primero ya está listo para poder ser desmoldado. Quedó ahí tapadito. Vamos a ver si se ve bien. Ahí lo desmoldé y quedó
Perfecto. Voy a agarrar una esponjita, como para que se vea Perfecto. mejor. Bien, y se los voy a acercar. Bien. Genial. Entonces, esto va a una placa enmantecada, que ya tengo lista por acá, y vamos a hacer por lo menos dos más como para que se vea, ¿sí? Esto tiene Ujú. esta forma así, más cerquita mío, y vamos a hacer uno más como para que se pueda ver, y después vamos a hacer uno sin molde, ¿sí? Entonces, vamos con un poquito de sémola. Ahora, ¿qué pasó? La masa que había puesto con anterioridad tiene humedad, entonces la sémola se va a pegar mejor, ¿sí? Ya. Porque antes el molde estaba limpio. Entonces esto ya nos garantiza que no se va a pegar. Le quitamos el excedente, lo dejamos con un poquito de sémola, ¿sí? Ahora formamos entonces, sí, tomamos un pedacito de la masa, un poquito más chiquito lo voy a tomar, ¿sí? Voy a hacer el circulito, lo voy a aplastar bien, voy a hacer bien finito. Entonces sí creo que ahora estoy bien en el tamaño que necesitamos. Lo voy a colocar en el centro Ujú. y lo voy a Ahí, aplastar bien. ahí, Gas, lo único que tal vez agregaría como dato, que por ahí por una ¿Sí? cuestión de práctica, viste, es como que uno lo hace automático, es la Sí, importancia de que la masa de arriba con la que se tapa toque la masa de sí, abajo. Porque de lo contrario, si uno tal por cual. querer poner un poquito más de relleno, después no se pega, digamos, no se junta una masa con otra, es como que se va, al momento de cocinar, Sí, como que se puede separar una parte, ¿no? De la otra, se puede entonces separar. eh, aclarar que vos dijiste se puede mojar o no hace falta, pero sí que tengan la certeza de que se pegue una con otra, que toque masa con masa, digamos. Tal cual, que estén en contacto como para que esa humedad garantice que se pueda pegar perfectamente. Bueno, en este caso puntual que utilizo el molde, voy a darle un contacto y aplastarlo para Ujú. garantizar que las muesquitas se vean y voy con un poquito de relleno en el centro y lo aplasto bien, bien, bien. ¿Sí? Ahí estamos con relleno. Perfecto. Y entonces sí, tomo una porción nuevamente, chiquitita, y esto se puede ir teniendo, si nosotros disponemos del molde, ya esto adelantado, las pequeñas bolitas, como para poder este trabajo hacerlo mucho más fácil. Tanto de Exacto. la masa de abajo como el relleno, ¿no? Mm. Entonces, acá tenemos el disquito que vamos a agregar, y entonces lo que decía Abel, ¿sí? Que tenga contacto una masa con la otra, como para garantizar que se vayan a pegar, ¿sí? Bien. Y entonces vamos de nuevo y desmoldamos. Perfecto. Uno más, como para que le quede la forma. Gas, ¿podés Entonces, inclinarlo un poquitito para ver si se ve digamos, el trabajito? A ver más cerca ahí. a ver ahí. ¿Llega a ver? ¿O hay mucha luz? Si no la apago, me parece que la luz interfiere, No, no, ¿no? ahí se veía A ver. mejor. Ahí, perfecto. Ahí se ve genial. Todo el Ahí sí. trabajo que tiene la madera, sí. Genial. Bueno, Buenísimo. perfecto. Sí, Ujú. acá se ve bien de cerquita Sí, impecable. cómo queda, ¿sí? Tengan presente que la parte de abajo, ¿sí? No es la que se presenta. Esto va a Claro. quedar abajo y van a tener como, voy a acercar, como una forma, además de la forma cilíndrica, van a tener la parte de abajo como un poquito más infladita, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, una opción de, como para realizarlo más caseramente, sin necesidad de disponer del molde, es agarrar una porción, en este caso un poquito más generosa de las veces anteriores, vamos a formar, ¿sí? Una bolita nuevamente, y entonces vamos a utilizar la mesa, o la tabla en este caso, ¿sí? La vamos a aplastar bien, esto lo pueden hacer también sobre la mano, como se mostraba, y le ponemos un poquito de relleno, y lo vamos a cerrar como si fuese el molde, ¿sí? Ujú.
A ver si se ve bien ahí. Ahí estamos. Lo vamos a cerrar. Como si fuera un Es el paquetito, molde que digamos. teníamos. Un paquetito. Y entonces ahí, ¿sí? Le podemos dar una forma bien redondita o la podemos aplastar un poquito, ¿sí? Ujú. Que también es válido como para poderlo hacer. Otra opción, que vamos a ver, es más bien como una forma ovaladita, alargadita, como si fuese una barquetita, ¿sí? Entonces tomamos una porción de la masa, esto se, tengan en cuenta que al momento del descanso parece que no, pero la masa va a estar más relajada y va a ser más fácil poderla estirar. Esto que voy a hacer ahora es mucho más simple si yo lo hago, no se ve bien ahí por el contraste, si esto yo lo hago con la masa relajada, ¿no? Con Ujú. un descanso que tiene gluten en este caso, entonces, bueno, lógicamente va a ser mucho más simple. Pero podemos trabajar de este modo. Entonces, sí poner un poquito más de relleno, en este caso, puntual. Ujú. Ahí Julián pregunta si se puede hacer cualquier forma. Sí, mientras haya, lo importante es que el relleno esté bien contenido, digamos, ¿no? Que esté como bien cerrada la forma. La forma característica es la del molde, pero como decimos siempre, sin el molde también se puede hacer con las manos, como estaba mostrando Gastón, y digamos, es indistinta la forma que uno le quiera dar. Tal cual. Y acá podemos hacer entonces algo más ovaladito, cerrarlo también, cubriendo siempre la parte del relleno, Ujú. hacerlo bien, bien, y esto se puede después, una vez que está bien cerradito este relleno, se puede dar una forma más ovaladita, ¿sí? Se puede hacer así, y esto al final se le va a poner un poquito de azúcar impalpable, como para la presentación, y podría llegar a ser también válido como una opción de Ujú. paquetito. También se me Ujú. ocurre que podemos hacer un triangulito, utilizando lo mismo que teníamos antes, formamos una Sí. bolita, ¿sí? Y como si fuéramos a hacer una empanada árabe, podemos darle una forma casi triangular, ¿sí? Y después terminarla de cerrar. Ahí vamos a ir con el relleno. Este relleno que nosotros tratamos que quede lo más amalgamado posible con los casos de las frutas secas que tienen cierta humedad, esto se hace mucho más fácil. Y van a requerir menos cantidad de azúcar agregada, ¿sí? Claro. Menos cantidad de miel, menos cantidad de almíbar, incluso también podría llegar a ser el caso que no utilicen azúcar porque lo aportaría el otro ingrediente. Bien, entonces cerramos para arriba y cerramos también hacia arriba y nos queda como si fuese una especie de pequeña pirámide triangular, ¿sí? A ver si se llega a ver bien ahí. Perfecto. Bueno, es una opción sin molde. Igual Ujú. vamos a hacer una más con moldecito. Gas, yo te digo que son las 8 menos 10, ¿eh? Yo las quiero ver cocidas. Ah, ¿Ya está rápido? sí, Bueno, las pongo a cocinar, ¿sí? ¡Qué sí, bárbaro! ¿Cómo pasa el sí. tiempo? Sí, porque Ah, yo bueno, me estoy acercando cada vez más a la pantalla a ver si cuando salen del horno puedo robar una. No sé si será posible. Pero bueno, hago el listo. intento. Sí, sí, sí. Ya. 10 minutos más o menos. Qué Genial. rápido pasa el tiempo. Muy Bueno, rápido, sí. perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Entonces, ya tenemos por un lado entonces el tema de la masa y del relleno, que lo expliqué. Entonces, los puse a cocinar, lo único que me quedaría para el momento en que salen de la cocción es tener un cernidor, pequeño coladorcito con azúcar impalpable disponible, como para poderlos terminar, ¿sí? Ujú. Eh, Así que bueno, listo. Buenísimo. Estaría aún al momento de la cocción, ¿sí? Vamos a ver cómo salen y bueno, si quedó alguna consulta por ahí, me lo pueden decir.
Sí, quieren probarlos, ahí están poniendo que quieren probarlos, sí, y sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, yo les voy a mostrar, en realidad un poco cuando habíamos estado hablando sobre qué presentar en este vivo y estaba la idea de hacer esto del mamul, habíamos hablado de que uno de los rellenos clásicos era el de los dátiles. Y Gastón tenía el molde de mamul y yo tenía los dátiles en mi casa, entonces dijimos, bueno, él hace otro relleno y aprovechamos los dátiles que tengo yo para mostrar la fruta como tal, que la hemos mencionado en más de una oportunidad y que en realidad nunca la mostramos, me parece, en su, digamos, su estado natural, ¿sí? Este es un dátil. Este dátil está cerradito, tiene, digamos, ahora les voy a mostrar uno cómo está cortado, ¿no? Como es en el interior, pero a diferencia de las frutas secas como las nueces, es como mucho más carnoso, tiene una pulpa que, si bien por supuesto no es jugosa, pero es más tierna, y tiene en el interior, ¿sí? Yo acá tengo uno que está partido, este es el carocito chiquitito que viene en el interior, ¿sí? Acá, esperen que voy a dejar esto acá. Esto que está acá es otro dátil, ¿sí? Igual a ese que les mostré recién, que está partido a la mitad a lo largo, y lo que le saqué, que les mostraba antes, del centro, es justamente esta semillita que es lo que va acá en el interior. Este dátil, esta es una fruta que justamente por la textura que tiene, por lo carnosa, es naturalmente muy, muy dulce, por eso se utiliza mucho procesado, como si fuera un reemplazo de endulzantes, cuando uno no quiere usar miel o cuando no se quiere usar azúcar agregado, digamos, de las azúcares más comerciales. Tiene una intensidad de dulzor que es muy intensa. Aplicaciones tiene un montón. Si nosotros estos dátiles, que es lo que yo hice en una preparación que ahora les voy a mostrar, si nosotros esos dátiles los dejamos un rato, más o menos 30 minutos en remojo con agua bien caliente, después los escurrimos, en ese momento se ponen en una procesadora, los pueden picar a cuchillo bien chiquitito y demás, pero con una procesadora o con un mixer es ideal, se forma una pasta que incluso lo podemos llegar a usar como para untar, ¿sí? A esa misma pasta de los dátiles ya, digamos, ya procesados, después se le pueden agregar diferentes ingredientes como para darle la consistencia necesaria y poder dar la forma característica de las trufas, por ejemplo, ¿sí? Yo preparé acá, estas que están acá, están elaboradas con esos dátiles. Lo que tengo de base son los dátiles. Esta receta no tiene cantidades, ¿sí? No tiene cantidades, porque después de dejar en remojo los dátiles y procesarlos, puede ser que tenga un poco más de humedad o un poco menos, entonces el resto de los ingredientes los vamos a ir agregando en función a la demanda que vaya teniendo para llegar a la consistencia que nosotros necesitamos. ¿Qué le agregué a esto? Vieron que yo siempre les digo, abran la alacena, fíjense qué es lo que tienen disponible y aprovechen esos ingredientes. Yo tenía harina de almendras, así que le puse harina de almendras. Por supuesto que, bueno, no se ve tanto el color, sí se ve en estos que tienen maní por fuera, que son oscuros. Estos otros también tienen tienen color oscuro por dentro. Tienen cacao amargo, por supuesto. Le puse un poquitito de canela a la preparación y no le puse nada más en lo que es digamos, lo que sería la masa de la trufa, ¿sí? Es solamente el dátil previamente hidratado, cacao amargo y harina de almendras. ¿Se podría haber usado otros ingredientes? Por supuesto, podría haber usado coco rallado, podría haber agregado harina de alguna otra fruta seca, sin ningún inconveniente, ¿sí? Y una vez que tuve la consistencia necesaria, desde mi punto de vista ya tenía la intensidad de dulzor suficiente, ¿sí? Es decir, que no tuve que agregar miel, azúcar extra ni nada, por esto mismo que les decía antes que los dátiles naturalmente son muy dulces. Formé las trufas y después lo que hice es pasar a unas por maní, que son las que se ven ahí con el maní picadito por fuera, y las otras que lo que hice fue pasarlas por pimentón dulce, ¿sí? El pimentón, wow, que es un condimento que en general estamos acostumbrados para las preparaciones más de cocina salada, en realidad también lo podemos aprovechar para preparaciones dulces. Entonces es una buena alternativa para incorporar en esta mezcla. Si la mezcla hubiera quedado demasiado seca, podríamos usar cualquiera de los líquidos que mencionabas vos antes, ¿no? Poner un poco de algún coñac, oporto, rum, marsala, digamos, alguna bebida que les gusten.
Si no tienen de esas bebidas y por ahí tienen alguna bebida vegetal, se puede agregar la bebida vegetal. Para los que consumen lácteos se podría agregar un poquitito de leche. Las trufas, tal vez las más convencionales o habitualmente, llevan también por ahí leche condensada, digamos. Alternativas hay un montón. Esta opción que yo preparé, como les dije antes, la preparé sobre la base de ingredientes que tenía en la alacena. Estos dátiles, si bien se consiguen, hoy en día en los dátiles se consiguen con bastante facilidad en las dietéticas, hay muchísima diferencia de precios dependiendo de dónde los vayan a comprar, pero un reemplazo para transformarlos en una preparación un poco más económica podría ser tranquilamente usar de base pasas de uva, ¿sí? Tanto las pasas de uva rubia como las morenas, y si no, las ciruelas pasa, las clásicas ciruelas Presidente que se pueden comprar con o sin carozo, se hace, digamos, el resultado final que tenemos es exactamente el mismo. ¿Por qué las preparé de dátiles? Porque es uno de los rellenos característicos del mamul. Entonces, bueno, aprovechando que tenía los dátiles, dijimos, bueno, mostramos la fruta tal como se consigue y aprovecho eso para otra preparación. Esta misma mezcla, ¿sí? Sin el cacao tendría que haber sido, porque con cacao no iría dentro del mamul, y habiendo formado piezas más chiquititas, tranquilamente podrían ser un reemplazo del relleno que preparaste vos. ¿Sí? Ahí pregunta cómo se llama lo que... esto es rojo, por ahí se ve naranja por la luz, pero es más rojo, un color como más ladrillo parece. Es el pimentón dulce, ¿sí? Pimentón dulce. En alguna oportunidad yo creo que les había mostrado también el año pasado unas que había preparado y que en lugar de pimentón había usado cúrcuma por fuera. Había aprovechado la cúrcuma como para que tiene un color así como naranja mucho más llamativo, que también es otra alternativa. Pero digamos, son opciones que podemos tener, digamos, con los ingredientes, o podemos preparar con los ingredientes que tenemos en casa, haciendo las adaptaciones, como les decimos siempre, súper fáciles de hacer, y para todos los que nos gustan mucho las cosas dulces, a veces es una buena alternativa como para tener esto que se puede guardar tanto en la heladera o en el freezer. Cuando tenemos ganas de algún dulce, es una opción que va a ser siempre muchísimo más saludable que cualquier alternativa de las que uno puede comprar, digamos, en forma comercial, ¿no? De lo que viene en paquete, que por supuesto que tiene azúcar, tiene digamos, el azúcar propio del dátil en este caso, pero es una alternativa muchísimo más saludable, ¿no? Así que bueno, esto, Sí, yo comparto las trufas, ahora quiero que llegue un mamul a mi casa. falta poquito, un poquitito todavía, nos faltan unos minutos. Pero de paso, bueno, les comento que, como decía Abel, este relleno, que es de una fruta que es típica de la zona oriental y que son buenísimos, más que nada los que se consiguen allá, pero también algunos que vienen acá, se puede adaptar perfectamente. Así que son otra opción, Sí, otro sí, panorama dentro de los rellenos, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso De creo que hecho, son... en las dietéticas, la mayoría, yo ahora terminé la caja que tenía, pero la caja de kilo es una caja, digamos, que no son de acá, ¿no? Son unos dátiles importados. Y la verdad es que son riquísimos, muy ricos, muy, muy ricos. Tal cual. Y bueno, todo esto que tiene relacionado a la posibilidad de amalgamar mejor y bien al relleno sin agregado extra de azúcar. ¿Sí? Así Totalmente. que Sí, sí, sí. eso es ideal. La verdad Totalmente. que es súper. Es Y decir, que una con un relleno de estas características, la masa no tiene azúcar, porque la masa que vos presentaste no tiene azúcar, y por otro lado, el relleno tampoco tendría azúcar agregada, sino que tendría el poder endulzante propio del dátil, sin necesidad, digamos, de agregar azúcar extra. tal cual. Y bueno, en el caso de tener que procesarlo para lograr, bueno, la consistencia deseada es una opción súper Ujú. viable, ¿no? Para Sí. poder procesar tanto si los dátiles, si fueran higos, si Ujú. quisieran también podrían utilizar las ciruelas, como decía Bel. Así que Exacto. en ese caso, picarlas bien, 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 Ujú. lo que explicabas vos. Bien, ya casi, casi estamos. Esta masa en general tiende a formar, al terminar de cocinarse, quedar bastante blanquita, clara, ¿sí? Salvo que se cocine muy fuerte, por lo cual hay que hacerlo a un horno relativamente medio a bajo.
180 grados, ¿sí? Ujú. Nos faltarían 2 o 3 minutos, creo que tenemos una cantidad extra de tiempo, ¿no? Sí. Estamos Pero con un estamos casi poco bien, más de estamos tiempo. bien. Por ahí lo que podemos decir ahora que estás diciendo eso de que en general es una masa que queda bastante blanca, algo Sí, importante que pensé cuando lo estabas poniendo sobre la placa de vidrio, que cuando se cocina en ese sí, tipo de piezas también es importante pensar o saber en qué bandeja los vamos a cocinar, ¿no? Porque si en lugar de elegir una bandeja de vidrio o una bandeja de aluminio se eligiera alguna bandeja de las bandejas negras siempre doran mucho más la base. Entonces a veces por ahí hay piezas que se tuestan demasiado por la parte, digamos, lo que sería la base de las galletitas, y a veces uno dice, sí. uy, pero no estaba, no lo dejé tanto tiempo, o qué pudo haber pasado, y a veces tiene que ver simplemente con eso, ¿no? Con cuál es la bandeja en la cual la cocinamos. Obviamente en las de vidrio y las de aluminio son las que tienden a quedar con colores, los colores más parejitos, menos intensos, no tan dorados. Sí, y bueno, importante, bueno, conocer el horno de cada uno y bueno, tener la precaución, en el caso de que sea muy, muy fuerte, sí, prenderlo un muy poquito tiempo antes de poner la pieza. Son muy Exacto. chiquitas y hay que tener, sí, siempre que tengan en cuenta que el horno en la parte del centro va a tener menos color la pieza de dorado y lo que hacia los costados generalmente toma más color. Así que Ujú. podrían llegar a necesitar, si es muy fuerte, retirar algunas de los bordes con un poquito más de antelación que el resto, ¿sí? Ujú, Así que sí. bueno, tema para tener Bueno, y en cuenta. esas galletitas, digamos, esos mamul me los imagino con una rica infusión también, ¿no? Que yo había pensado, la idea original era poder mostrar una infusión diferente, que es una infusión que se prepara con hojas de menta, con menta fresca, el agua caliente como para hacer un té, y se prepara con hojas de menta, y lo particular de esta infusión es que lleva piñones. Les puedo asegurar que la semana pasada estuve buscando ver dónde podía conseguir piñones y no tuve forma de conseguir, así que bueno, por eso no puedo mostrar, pero me parecía que era interesante esa infusión porque al momento de servir se sirve en la taza con, no solamente con las hojas de menta, como para que sigan perfumando, digamos, ese líquido que uno va a consumir, sino que además tiene los piñones, digamos, inmersos en esa taza, digamos, del té. Como decías antes, ¿no? Es un tipo de cocina de pastelería que es muy aromática, llena de sabores y de olores muy característicos. Entonces está bueno pensar digamos, en con qué podemos combinar esto, ¿no? Algún rico té que les guste. A mí todo lo que sea la combinación de los sabores medios chai, ¿no? La canela, el jengibre, el cardamomo y demás, la verdad es que me encanta. Sí, tal cual. Bueno, sí, todo este tipo de pastelería tiene muchos aromas y Sí. sabores y más que nada especies. Así que más que bueno para poder aprovechar y acompañar con café, de los que tienen un poquito molido cardamomo, Mm, ¿sí? sí. Y bueno, acompañado este tipo de masita va acompañado de un montón de opciones más en las bandejas árabes como el baklava, los deditos de nubia que ya hicimos, y cosas con masa filo, y mucha de la pastelería que lleva sémola, ¿sí? Exacto. Pasteles hechos con sémola, con el Ujú, agregado de almíbar, que en este caso el día de hoy no lleva esta ujú, preparación puntual, pero siempre vienen de la mano de estos sabores, ¿no? Bien exacto, sí. especiados, almíbar y preparaciones con sémola. Entonces voy a agarrar el azúcar impalpable y me voy a fijar el último tiempito que le falta a esto, que creo que ya casi estamos, y hacemos la presentación. ¿Sí? Un Buenísimo, buenísimo. segundo, porque vamos Las estamos a... esperando ansiosas. Claro, estamos ya casi, apenas están terminando de dorar, yo se los voy a mostrar, porque estamos ya casi, voy a hacer esto. Voy a agarrar, voy a mostrar cómo queda, a ver si se llega a ver ahí, Sí, ¿sí? perfecto, perfecto. ¿Sí? Qué rico, me Un encantan. segundito más podría llegar a tener de cocción como para que apenas queden más dorados, pero podrían estar perfectamente. Yo los retiré para no excedernos del tiempo, pero van a ver que esto no crece, Ujú, ¿sí? Y quedan con la forma que yo los coloqué, ¿sí? Perfectamente. Y entonces los voy a pasar para acá.
tengo uno por acá, tengo este que había preparado, está un poquito caliente, con la forma más circular, este triangular que había hecho, y este más alargadito, todos con el mismo relleno, ¿sí? Buenísimo. Y entonces, ahora lo que podemos hacer es, con un poquito de azúcar impalpable, y yo ya tengo por acá, y un pequeño coladorcito, esto es Ahí, espolvorearlo. sí, mira, Gas, ahí Sí, pregunta Julián si se los puede pintar. En realidad esta masa no se pinta. Esta masa tiene que quedar así, no, como se quita la superficie opaca, para nada brillosa. En general cuando pintamos, supongo que se refiere a pintar con huevo, con yema de huevo. Eso es para como para darle brillo y un acabado diferente a las piezas que no es justamente, digamos, lo que se busca en estas la idea, preparaciones, ¿no? claro, tal cual. La idea es que queden, o bien se pueden presentar así, sin ningún tipo de azúcar por encima, pero en general lo tradicional es que se le agregue azúcar impalpable, vamos a hacer uno por fuera, ¿sí? Azúcar impalpable en buena cantidad, ¿sí? Y esto se va a quedar adherido porque en este momento, al estar caliente, ¿sí? El vapor hace que este azúcar se adhiera. Si queremos conservar la forma, se vea la forma, porque justamente la idea era que utilizar el molde que quede con esta formita, se dejan sin o muy poquitito, ¿sí? Muy poquitito, como apenas para darle un toque de color. Si quisiéramos decorarlo con un poquitito, también, por ejemplo, se me ocurre el que es alargadito, un poquito de azúcar impalpable, ¿sí? Por arriba, y se puede agregar un poquito de canela también como para darle un contraste si quisiéramos y darle un toque distinto como para Exacto. que quede diferente, ¿sí? Pero bueno, estas son las opciones que existen dentro de esta masita. Vamos a ver cómo queda. Ahora nos falta ver cómo quedó el relleno por dentro, ¿sí? Vamos a cortar. Hay que tener presente que, bueno, Está esto recién está salida del horno, caliente, pobrecita. pero bueno, vamos a fijarnos que tiene que quedar ahí, Qué ¿sí? rico. El relleno, Me ¿sí? encanta, me Y encanta. después, si estos también pueden requerir un poquito menos de tiempo de cocción, ¿sí? Los que son más bajos. Genial, genial, genial. Los comentarios que van Bueno, después pasando les voy a ahí decir de un qué plato. rico, qué rico. Estamos todos muy tentados con esta preparación. Es una preparación súper, la verdad, para mí es de lo mejor. Tengan presente que se puede guardar perfecto en un tupper una vez que están fríos, bien fríos, tengan presente eso, que tiene que estar bien a temperatura ambiente y se pueden tener perfectamente unos cuantos. ¿Sí? Bueno, Porque acá no tenemos ningún ingrediente. están diciendo que si los vendés avises. Ah, claro. Bueno, en algún momento les puedo convidar, porque me envío muchísimos, ¿sí? Así que la verdad que gustoso los voy a convidar en algún momento que alguien en Y alguna sí, clase presencial puede. y sí, Bueno, sí, sí. nada, agradecerles. Esta es la propuesta que teníamos pensada para el día de hoy, un poco también cerrar estos temas que estuvimos viendo de pastelería árabe, con el caso de los deditos de novia, ¿sí? Con el uso de la masa filo, esta masa puntual que es fácil y que no es necesario tener en el molde, simplemente es un toque que nosotros podíamos darle, porque, bueno, disponía del molde, pero si no, no es necesario y se puede hacer perfectamente con rellenos diversos. Tal cual, tal cual. Y como decimos siempre, saquen ideas de estas recetas y después vayan adaptándolas a lo que tengan disponible en la alacena, porque van a quedar muy bien a pesar de que utilicen otros, digamos, algunos ingredientes de reemplazo, alternando los rellenos y demás, porque son todas, digamos, preparaciones que aceptan. Más allá de que hay bases tradicionales por el tipo de pastelería, después podemos hacer las adaptaciones necesarias a lo que uno tiene disponible, ¿no? Tal cual, sí. Que no dejen de hacerlo porque no disponen de alguno de los ingredientes.
traten de buscar la alternativa como para poderlo concretar, ¿sí? Ujú. Así que bueno, nada más que despedirnos hasta la próxima semana, agradecer a la supervisión por este espacio que nos brinda, cada miércoles a las 19, y bueno, esperamos también las fotos que tengan de las cosas que estuvimos tratando, que estuvimos haciendo, que nos la envíen, como para poderla subir también al Instagram de la supervisión. Y bueno, cualquier duda también, no duden en mandar un mensajito que nosotros vamos a tratarla puntualmente, ¿sí? Así que, Bele, Exactamente. muchísimas gracias. Muchas gracias, me encantó la receta. Bien, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, como le decimos todas las semanas, haciendo el aguante. Y bueno, como saben, los vivos quedan grabados, salvo que tengamos algún desperfecto técnico que esperamos no tener, pero quedan guardados, así que, bueno, nada, lo pueden recomendar, quedan tanto en el Instagram de la supervisión como en el canal de YouTube, así que pueden volver para buscar las recetas y demás, está siempre disponible eso, ¿sí? Sí, sí, las recetas se van a pasar, no se preocupen que las recetas se van a pasar. Hay que están preguntando por Tal eso. cual. Después yo subo alguna foto con un posteo, con la presentación del plato, lo mismo Bel, y pasamos las recetas a continuación, ¿sí? Así es. Así que bueno, Bueno, vamos a despedirnos acá con los platitos que preparamos el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias y nos encontramos la semana próxima, 19 horas, recuerden, y mándenos las fotos de chau, las cosas que chau. van preparando, ¿sí? Chau, Muchas gracias. chau. Saludos. Chau, chau.